pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de Resolución, lo eligen por hombre honrado y paz dará la nación. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado suscitado por varias causas. La principal fue que México estaba sometido ante la dictadura impuesta por el general Porfirio Díaz, quien había permanecido más de 30 años en el poder, manipulando a la población a su beneficio y al de sus allegados. Esta dictadura había logrado avances para el país a costa del pueblo. Desde 1886 Díaz había estado en el poder religiéndose varias ocasiones. Con ello, el latifundismo del 40% de las tierras mexicanas eran de solo 480 hacendados, quienes tenían en la miseria millones de campesinos. Las masas trabajadoras padecían de pobreza y carecían de derechos sociales. En 1910 todos los gobernadores apoyaron la renovación de Díaz en el cargo presidencial, pero no sabían quién sería el vicepresidente. Madero, como candidato presidencial, representaba para el país una alternativa con la campaña antirreeleccionista. El 5 de octubre de 1910, Madero manifiesta el Plan de San Luis Potosí desde Lecumberri, donde se encontraba preso. En tal documento se convoca el levantamiento de armas contra Díaz el 20 de noviembre de 1910. También estipula el compromiso de regresar las tierras a los campesinos. Dicho plan fue redactado en Texas. Tiempo después se suscitaron diferentes movimientos armados que acabaron con la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de marzo de 1911 y el triunfo de Madero en las elecciones. Tiempo de Madero fue nuestro gobernador. Hay que recalcar que la relación con Venustiano Carranza se dio porque Porfirio Díaz lo apoyó en su candidatura al opositor Jesús de Valle. Díaz renuncia con la Revolución de 1910. Carranza ocupa el Palacio de Saltillo como gobernador interino a sus 50 años. Cuando Madero llegó a la presidencia, Zapata, quien era un líder revolucionario que estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur, trata de hacer que Madero cumpla con el compromiso que postuló en el Plan de San Luis, devolviéndole las tierras a los campesinos, pero Madero se resiste, causando una ruptura plasmada en la reforma agraria y el Plan de Ayala. Villa, junto con Emiliano Zapata, lideraron el sector agrarista de la Revolución Mexicana, buscando el cumplimiento de la devolución de tierras. Madero encomienda al general Pascual Orozco que mate a Zapata, pero este se niega. Entonces Madero llama a Victoriano Huerta para pelear contra Orozco y Emiliano Zapata, pero Madero no contaba con que Huerta haría un golpe de estado. El 18 de febrero, el presidente y el vicepresidente son arrestados y se lleva a cabo el Pacto de la Ciudadela, estableciendo a Huerta como presidente de la nación. Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender a la patria pone en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderlo en 1913. Mientras todo esto se llevaba a cabo, Venustiano Carranza gobernó Coahuila por 1 año y medio, en donde propuso leyes a favor de los trabajadores y empezó un distanciamiento con Madero. Pareciera ser que el sistema de la candidatura porfirista tuvo influencia para la formación política de Carranza. Con esto, Carranza se volvió experto en aprovechar cada concesión política, evitando la represión y explotando cada oportunidad para sacar ventajas económicas y políticas. Sin embargo, con la entrada de Huerta al poder, Carranza ve su oportunidad para poder crecer como figura política y se levanta en armas contra Huerta en 1913. El 26 de marzo redacta el Plan de Guadalupe,
Carranza logra entrar a la capital el 20 de agosto de 1914 y con ello hace válido el Plan de Guadalupe y se vuelve presidente de la nación. Ya tumbó las blancas y salió por el corral. Cuando supo que Carranza entraba la capital. Se presentan problemas con Estados Unidos. Carranza busca entonces un acercamiento con Zapata, mandando a emisarios como Luis Cabrera, Juan Sarovia y Antonio Villarreal, pero Zapata se niega y pide el seguimiento del plan de Ayala y que Carranza renuncie. Por su parte, la relación con Villa se rompe porque le niega la división del norte, la categoría del cuerpo del ejército, además de negarle a este líder revolucionario la entrada a la Ciudad de México y de igual forma le niega carbón para que sus trenes se puedan movilizar. Y aunque estos habían firmado el Pacto de Torreón, Venustiano Carranza intuye que pronto habrá conflictos. Era un hombre, entre todas sus virtudes y defectos, no era un hombre disciplinado. Y le costaba mucho trabajo recibir órdenes y cumplirlas. Carranza era lo contrario, un hombre que daba una orden y quería que se cumpliera al pie de la letra. Villa quería resolver los problemas socioeconómicos de la gente popular de su región. Eso es lo que quiere Villa. No tiene una visión nacional, no tiene una visión pluriclasista. Carranza quiere algo distinto. Carranza lo que quiere es construir un gobierno legal, construir un nuevo Estado que tenga una nueva normatividad y que tenga sobre todo nuevos soportes sociales. En ese sentido está dispuesto a darle concesiones al sector popular. El 3 de octubre se ratifica Venustiano Carranza en el poder. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí pintó su raya, pa' que no corra más sangre en los campos de batalla. Ya Carranza nos quitó esos brillos tan pesados. Era el gobierno traidor que nos tenía dominado. A los 2 años triunfó y Huerta huyó al extranjero, quedando de primer jefe de México por entero. El 6 de octubre se abre la convocatoria de Aguascalientes, cuya finalidad eran los objetivos de la revolución. El 29 de octubre Carranza rechaza la opción de ir a Aguascalientes y el 5 de noviembre Carranza recibe un ultimátum de renuncia. Este responde con un largo telegrama diciendo que no dejará el poder. Después de esto, Carranza muda su gobierno a Veracruz hasta febrero de 1915. Con esto se protagonizó el conflicto entre Venustiano Carranza y Villa. Entre Villa y Venustiano quedó Villa derrotado y Obregón perdió una mano. Donde Villa perdió la vida a manos del general Obregón, quien pierde una mano. En abril de 1916 establece su gobierno en la Ciudad de México, el cual tiene enormes problemas tanto obreros como económicos, ya que justamente se vivió un mal año en las cosechas. Hubo un aumento en los precios y muchas huelgas por todo el país. Carranza no cumple con lo que promete y se empieza a utilizar el término carrancear como sinónimo de robar, puesto que el mandatario no robaba, pero dejaba robar. En mayo de ese año estalla una huelga de electricistas y contra esto Carranza vuelve a resucitar la ley del 25 de enero de 1862, en donde se castiga con muerte a los
trastornadores del orden. Venustiano quería fortalecer el poder ejecutivo, pues con él pensaba que se podían llevar a cabo los cambios necesarios, lo que le permitió a Carranza realizar transformaciones en la estructura económico-social de México fue la Constitución de 1917. Esta Constitución fue promulgada el 5 de febrero del mismo año. Política de los Estados Unidos mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza. Esta se dio por el resultado de la Revolución de 1910. Fue el primer documento en la historia que incluyó los derechos sociales. En sus aportaciones más importantes se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales, y se le dio más importancia a la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el federal. El cargo de vicepresidente se eliminó. También se les daba mayor soberanía a todos los estados de la República. En cuanto a la propiedad de tierras, se establecieron leyes. En lo laboral y en lo educativo, en 1917 se vuelve En mayo de 1917 se vuelve presidente constitucional, pero no habría paz en torno a su gobierno. En abril de este mismo año acaba con Zapata. El panorama económico era peor, ya que no se contaba con ningún tipo de crédito y el desempleo aumentó en el campo mexicano. En este año apoya el gobernador de Coahuila para generar un congreso con representación nacional, de la cual nació la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana. Respetó las huelgas de los obreros y al final de su gobierno algunas haciendas solo recibieron 200,000 hectáreas. En conclusión, y en términos generales, el contexto de la Revolución Mexicana trajo consigo la participación de Carranza, tal vez no directamente, puesto que los resultados de ese movimiento fueron motivo para la creación de la Constitución. Por esta gran aportación del gobierno de Carranza, fue de gran beneficio para la población. Algunos de los objetivos logrados se desarrollaron bajo convicciones personales. Lo que se trató de plasmar en este video son las características y los movimientos armados que se suscitaron en esta etapa carrancista, la forma en la que llega al poder rebelándose contra Huerta. Al final, y gracias a la Constitución, las peticiones de Zapata y Villa en cuanto al reparto de tierras se promulgan en dicho documento. En 1913 no me quisiera acordar, en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal. Que vivan los carrancistas que nos dieron libertad. Toda la federación. La sangre se ha derramado por montes y serranías, por culpa de Victoriano, Mondragón y Felicidad. Y el señor Carranza hasta aquí puso una raya, pa' que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes ya me despido y en Dios pongo mi esperanza.